Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con el apartado 4 del tema 4 de principios de soldadura. Ayer vimos un poco lo que era un repaso de todo lo que habíamos visto en clase y también empezamos con el tema de las posiciones de soldadura, ¿vale? Recordar un poco la nomenclatura coloquial con plana horizontal, vertical, que puede ser ascendente y descendente, y la de sobre cabeza o bajo techo, y que esas tenían a su vez representadas la nomenclatura europea con el PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, BH, PJ, PK, ¿vale? Y luego teníamos la nomenclatura americana con 1F, 2F, 3F, 4F o 1G, 2G, 3G, 4G, y en tubería además añadíamos el 5G y el 6G. ¿Vale? Eso es lo que vimos un poco de posiciones de soldadura ayer, y hoy vamos a empezar con tipos de juntas soldadas. ¿Vale? Cuando hablamos de junta en soldadura nos referimos al espacio que hay entre las dos piezas que queremos unir. ¿Vale? Ya no el espacio, sino cómo queda configurado, cuáles son las características de dicho espacio. Bien, cuando yo voy a soldar dos piezas, esas piezas pueden estar colocadas en el espacio de una manera o de otra. Y es lo que vamos a centrarnos el día de hoy aquí. ¿Vale? En primer lugar vamos a hablar de las juntas a tope o soldadura a tope. Esto prácticamente es lo que hemos venido haciendo casi todo el primer trimestre, y se trata cuando ponemos una pieza al lado de la otra, ¿vale? Una pieza al lado de la otra, y las dos piezas forman 180 grados, ¿vale? Viene representado con el dibujo que tenéis aquí abajo. Entonces, una pieza al lado de la otra y forman 180 grados, ¿vale? Aquí tenemos dos variantes, dos alternativas, ¿vale? Porque podemos encontrarnos con los bordes rectos, tal y como cogemos la pletina, la cortamos y nos la encontramos en el almacén del taller, ¿vale? Y estos bordes rectos suele ser cuando los espesores de las piezas que vamos a soldar son pequeñitos. Por ejemplo, estamos utilizando chapa de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, incluso de 4 milímetros, ¿vale? Son poco espesor, entonces no hace falta hacerle nada al borde. Pero otra alternativa es cuando encontramos los bordes biselados o achaflanados, ¿vale? Los bordes preparados mecánicamente, que es cuando tenemos ya piezas que son de 6 milímetros de espesor, por ejemplo, o de más. Va a ser muy difícil conseguir llegar con la soldadura, con el cordón, a fundir todo el espesor de 6 milímetros. Entonces es necesario biselar los bordes, es necesario hacerle una V a los bordes para poder llegar a fundir el otro extremo y que quede una soldadura completa, ¿vale? Es lo que llamamos una penetración total, ¿vale? Os tengo por aquí algunas fotos, os las voy enseñando, ¿vale? Entonces tenemos esas dos alternativas, bordes rectos y bordes achaflanados, ¿vale? Bien, cuando las piezas ya no están una al lado de la otra, sino que formando 180 grados, sino que se sitúa una encima de la otra formando 90 grados, empezamos a hablar de soldadura en ángulo. ¿Vale? Soldadura en ángulo, soldadura en esquina, soldadura en T, o os acordáis que en Sudamérica os decía ayer que lo llamaban filete. Por eso en la nomenclatura americana utilizan la letra F para, para llamar a las soldaduras en ángulo, ¿vale? El 1F, 2F, 3F de la nomenclatura americana. Pues bien, estas soldaduras en ángulo, como hemos dicho, son cuando las piezas que quiero unir forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? Lo veis en estos dibujos de aquí abajo, ¿vale? Y bueno, hay diferentes alternativas. Puede estar formando una esquina, ¿vale? Puede ser formando en esquina por dentro o por fuera. ¿Os acordáis que hemos hecho una práctica de ello? O puede estar formando, o sea, puede estar en forma de L o puede estar en forma de T, ¿vale? Puedo soldar en un lado, puedo soldar en otro lado. Eso sería juntas en ángulo. O sea, tendríamos en primer lugar juntas a tope, en segundo lugar juntas en ángulo, ¿vale? Otro tipo de junta es la junta a solape o traslape, ¿vale? Solape o traslape. ¿Cuáles son estas? Estas que tenéis aquí en el dibujo de la derecha, ¿vale? De abajo a la derecha. Es cuando una pieza descansa sobre otra, o sea, una pieza está encima de otra, pero están ligeramente desplazadas, ¿vale? Veis que una está encima de otra, pero no coinciden, ¿vale? Una está desplazada sobre la otra. Pues esto sería una unión a solape. Y de este tipo de uniones haremos prácticas también en el taller. Podremos soldar, es como si fuera una soldadura en ángulo, ¿vale? O sea, la técnica es la misma, ¿vale? Podríamos soldar en esta esquina o podríamos soldar también en los dos lados, ¿vale? Por aquí abajo o por aquí arriba, o solamente una de las dos soldaduras, ¿vale?
El cuarto tipo de junta sería la junta de canto o de borde. Esto es parecida a la de solape, pero en este caso hay una pieza que está descansando sobre otras, hay una pieza encima de otra, pero son coincidentes, o sea, son paralelas, totalmente coincidentes. Ya no es que una esté desplazada sobre la otra, sino que ya no están desplazadas, ¿vale? Sino que una está justo encima de la otra. Entonces, por donde se suelda es justamente por el borde que separa una pieza de la otra, ¿vale? Esto se puede utilizar para piezas grandes, pero normalmente se utiliza para piezas que son de poco espesor. Y cuando es tan poco espesor que a veces ni se necesita material de aporte. Por ejemplo, en oxiacetilénica simplemente vamos a ir fundiendo los bordes de las piezas de poco espesor y al fundir los bordes no necesitamos casi ni material de aporte, ¿vale? Otro tipo de configuración a la hora de soldar, otro tipo de junta, son las juntas de recargue. Esto en realidad no es una soldadura como tal, porque no estamos uniendo dos piezas, pero suele ser muy común, ¿vale? Esto, por ejemplo, hay una de la pieza que por desgaste, por rozamiento, ha ido perdiendo espesor y necesitamos volver a obtener el espesor que tenía originariamente la pieza, ¿vale? Entonces empezamos a extender cordones de soldadura uno al lado del otro, uno al lado del otro, uno al lado del otro, para conseguir que tenga la pletina mayor espesor. De esto también hemos hecho práctica en el taller, ¿vale? Esto suele ser, por ejemplo, en labores agrícolas suele ser muy común, por ejemplo, porque a lo mejor las palas de la excavadora o de la retroexcavadora mixta, etcétera, se van desgastando los dientes y necesitamos volver a reforzarlos, ¿vale? Y por último tenemos la soldadura o la junta de tapón o de ranura, que esto es cuando hay una pieza encima de la otra, pero una de las piezas tiene taladros, tiene una serie de agujeros y a través de esos agujeros vamos a poder acceder a la pieza de abajo introduciendo el hilo, si estoy utilizando la pistola de hilo, o el electrodo, si estoy utilizando soldadura SMAU. A través de esa ranura cedo, fundo la parte de abajo y voy rellenando con el material de aporte todo el hueco o todo el taladro, ¿vale? Eso sería la soldadura o junta de tapón o de ranura. Porque no tiene por qué tener forma circular, sino forma de ranura, por eso se llama de ranura, ¿vale? Pues esas son las 6, ¿vale? Juntas a tope, soldadura en ángulo, soldadura de solape, soldadura de borde, soldadura de recarga o soldadura de tapón, ¿vale? Bueno, como os podéis imaginar y como habéis podido ir viendo a lo largo del primer trimestre cuando hemos ido haciendo prácticas, casi siempre vamos a necesitar extender más de un cordón de soldadura cuando quiero unir dos piezas. Sobre todo cuando son piezas muy gordas, voy a tener que ir soldando, voy a tener que ir depositando más de un cordón, ¿vale? Bueno, pues estos cordones, ya sabéis, lo hemos ido viendo, que tienen vamos a tenerlos que ir enumerando o nombrando, ¿vale? De momento que extendemos el cordón 1, luego el 2, luego el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Acordaros, vamos subiendo en altura y cuando estamos en la misma pasada, cuando estamos en el mismo nivel, en la misma planta del ascensor, por así decirlo, ¿vale? Planta primera, planta segunda, cuando estamos a la misma altura, acordar que el 5, el 6 y el 7 vamos comiéndonos, por así decirlo, la mitad del anterior, ¿vale? De manera que echamos el 8 pegado a una cara, después echaríamos el 9 que iría comiéndose la mitad del 8 y después echaríamos el 10 que va comiéndose más o menos la mitad del 9 y llega al otro extremo. Llegará un momento en el que a la medida que vamos subiendo, en vez de 3 cordones, pues a lo mejor necesitamos 4, necesitamos el 11, el 12, el 13, el 4, ¿vale? Esto lo hacemos, este dibujo de la izquierda lo hacemos cuando solamente podemos soldar de un lado, ¿vale? Pero en el caso de que pudiéramos soldar de los dos lados, es decir, por arriba y por abajo, ¿vale? Entonces el bisel ya no tiene forma de V, sino que tiene forma de X, ¿vale? Hacemos una especie de X, o sea, es decir, hacemos la V por arriba y la V por abajo. ¿Por qué? Porque podemos acceder por los dos lados. Cuando voy a soldar una tubería, claro, una tubería no me puedo meter por dentro del tubo a soldar, entonces tengo que soldar solo por fuera. Pero, por ejemplo, si es una pletina, una viga, pues a lo mejor puedo soldar por arriba en posición plana y luego por abajo en posición sobre cabeza. Pues puedo hacer este bisel, ¿vale? Entonces extendería el 1 primero por arriba, luego el 2 por abajo, veis que está el 3 por abajo, el 4 y el 5 por abajo, pero luego me vengo a extender el 6 y el 7 y el 8 por arriba, ¿vale? ¿Y por qué voy extendiendo cordones primero por arriba, luego por abajo, luego por arriba, luego por abajo? Vale, pues para que no nos ocurra esto, que algunos habéis visto que os ocurre. Si extiendo los cordones siempre por el mismo lado, aparecen tensiones y aparecen deformaciones y puede ser que, aunque las pletinas empiecen siendo planas, siendo rectas, llega un momento en el que se van tensionando, se van doblando
¿vale? De todo el calor y toda la tensión que se va originando. Vale, pues para evitar eso, ¿vale? Lo que hago es ir extendiendo cordones. Primero uno arriba, luego uno abajo, luego uno arriba, luego uno abajo, los voy alternando, ¿vale? Bien, pues a esos cordones, que aquí aparecen numerados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿vale? Esos cordones en realidad tienen un nombre, les suelo poner un nombre, ¿vale? Y os acordáis que el primer cordón que extiendo se llamaba pasada de raíz, luego el resto de cordones eran el relleno, ¿vale? El relleno, y el último cordón o los últimos cordones, que aquí por ejemplo viene un único cordón final, ¿vale? Pero puede ser formado por 5 cordones o por 4 cordones, eso se llamaba de remate o de peinado, ¿vale? Hay veces que a este segundo cordón, ¿vale? Lo llaman pasada en caliente también, ¿vale? Que es el que va inmediatamente, el cordón que va justo después de la raíz, que ese sería el segundo, ¿vale? Porque la raíz es el primero, pues se llama pasada en caliente, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿vale? Al primer cordón se llamaría cordón de raíz, cordón de penetración, y la finalidad es fundir los bordes de abajo, ¿vale? Luego tenemos las pasadas de relleno o los cordones de relleno, que son los que siguen a la raíz y, como su propio nombre indica, se trata de ir rellenando el espacio que hay entre las dos piezas, la junta, ¿vale? Hay que ir rellenando la junta. Y por último tenemos el cordón de peinado o el cordón de finalización, que se trata de fundir los bordes superiores, ¿vale? Los bordes de arriba, para asegurarnos de que hemos completado el trabajo. Y ahí hay que tener cuidado de que no aparezcan las mordeduras, ¿vale? Que nos comamos esos bordecitos de ahí, sin poderlos rellenar, ¿vale? Eh, bien, eh, como estamos viendo, ¿vale? Es necesario preparar el metal base, ¿vale? El metal base, acordaos que son las piezas que vamos a unir, ¿vale? Todo, llamamos metal base a las piezas que vamos a unir y el metal de aportación al electrodo, a lo que se va a fundir que yo voy a agregar, ¿vale? Vale, pues el metal base, las piezas, necesitan una preparación, ¿vale? Ya hemos hablado de que esa preparación puede ser un precalentamiento, lo tenéis aquí, porque para mejorar la soldabilidad, ¿vale? Un aspecto muy importante es la limpieza, para que no nos entren impurezas dentro del cordón de soldadura. Pues quitar bien los restos de pintura, quitar bien el polvo, quitar bien impurezas, óxidos, todo lo que pudiera haber, ¿vale? Eh, También puede ser, por ejemplo, si veo un defecto, un pequeño defecto, una grieta o que está dañado el borde del metal, etcétera, pues también puedo hacer una preparación previa, pueden ser reparaciones de cosas que vea, ¿vale? Y por supuesto, quizá la preparación más importante del metal base o el aspecto más importante de la preparación va a ser la preparación de biseles, que es lo que estamos viendo, ¿vale? Cuando las piezas tienen poco espesor no hace falta, porque al tener tan poco espesor, con el propio cordón voy a conseguir fundir los bordes, ¿vale? De todo, voy a conseguir fundir todo el espesor de la pieza. Pero cuando las piezas son muy gruesas, tienen mucho espesor, necesito hacer un bisel. Vale, pues eso estaría dentro de la preparación del metal base. Y aquí veis en el dibujo que tengo muchos tipos de biseles, ¿vale? Por ejemplo, en este de primero, de aquí de arriba a la izquierda, es bordes rectos, ¿vale? O sea, son dos piezas que quiero unir, pero a las que no les he hecho bisel, ¿vale? No les he preparado los bordes. Pero a partir de ahí puedo encontrar bordes preparados de muchos tipos, ¿vale? Puede ser bisel en V, ¿vale? Puede ser una V, pero a la que solo le hago en una pieza, ¿vale? Puede ser una V, pero que como puedo soldar por los lados, se lo hago tanto por arriba como por abajo. Entonces sería W o X, ¿vale? Puede ser una V hecha a una pieza, pero por arriba o por abajo. Se llamaría en K, porque tiene forma de K. O en vez de V puede ser una forma de U, ¿vale? La forma de U se utiliza cuando las piezas son muy gruesas, ¿vale? A lo mejor cuando ya son piezas que tienen 3-4 centímetros de espesor, son muy gruesas, no se suele utilizar tanto la V como las U's, ¿vale? Porque esto se hace para que cuando lleguemos arriba entren menos cordones, ¿vale? Y al entrar menos cordones, pues las deformaciones que se consiguen son menores porque no hace falta soldar tantas veces y generar tanto calor, ¿vale? Porque imaginaros aquí una V, pues la V iría mucho más abierta, entonces en la parte de arriba sería muy abierta claro, gastaría mucho más electrodo, ¿vale? Entonces en vez de en V se suele hacer en U. Puede ser una U que en vez de hacerlo a las dos piezas se la hago solo a una. O puede ser una U que en vez de hacérselo solo por arriba lo hago por arriba y por abajo. W, ¿vale? Bueno, que veis que hay infinidad de tipos de biseles, ¿vale? Le echáis un vistacillo al dibujo
y para que lo veáis, ¿vale? Y bueno, terminaríamos ya un poco haciendo las actividades que venéis a las actividades 4.6, que están un poco relacionadas con todo esto que hemos visto, ¿vale? Os he puesto aquí un vídeo, que la idea es verlo en clase, pero bueno, si alguien tiene curiosidad y lo quiere ir viendo, pues está entretenido, ¿vale? De todas maneras, si tenemos tiempo en clase cuando volvamos, no os preocupéis que os lo pongo, ¿vale? Aquí os tengo unas fotos simplemente para comentaros que la preparación de biseles no solamente tiene lugar cuando voy a soldar a tope, ¿vale? Sino que, por ejemplo, cuando voy a soldar en ángulo, no siempre, pero a veces también puedo hacer preparación de biseles, ¿vale? También puedo comerle un poco esos biseles. Os tengo también por aquí alguna foto, bueno, pues para que veáis a tope, en ángulo pero en T, solape o traslape, las de borde, ¿vale? Porque los bordes son coincidentes, borde, ¿vale? O de canto, que también se llama. Para que veáis un poco las pasadas, que sepáis que la separación entre piezas se llama apertura, separación entre piezas o luz de raíz, que hay veces que la V no acaba en pico, sino que se deja un trocito sin comer, ¿vale? A eso se le llama talón, ¿vale? Y lo que sobresale de los cordones, ¿vale? Con respecto a la pieza se llama sobreespesor, normalmente, ¿vale? Y os decía que ese sobreespesor tiene una medida máxima, ¿vale? No puede quedar un cordón muy pronunciado para arriba, sino que sobresalga un poquito, ¿vale? Y veis aquí la pasada de raíz, las pasadas de relleno y las pasadas de terminación o de peinado, ¿vale? Esas Vs tienen que tener un ángulo, que normalmente este ángulo es de 60 grados, de 70 grados, o sea, no es el ángulo que yo quiera, sino el que venga en el procedimiento, y ya os anticipo que suele ser entre 60 o 70 grados, ¿vale? Como son 60 grados, pues serían 30 grados para cada pieza, para cada pletina, ¿vale? 30 de una y 30 de otra, en total serían 60 grados, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo mismo que os he enseñado antes, ¿vale? Que podéis tener en V pero solo he hecho una pieza, en U pero en U solamente he hecho una pieza, o he hecho una V arriba y abajo, o hecha una U arriba y abajo, un poco lo que hemos estado viendo, ¿vale? Bueno, pues nada, cualquier duda, sabéis que me podéis preguntar, un saludo y mañana nos vemos.